Victoria se puso la bata gris que le habían entregado en el departamento de mantenimiento y se ajustó con fuerza el cinturón. La tela áspera le raspaba el cuello. Olía a cloro barato. La mujer estaba parada frente al espejo deformado del cuarto de servicio y se miraba a sí misma. Hace 5 años medio, los espejos reflejaban a otra mujer, vestida con la bata blanca de cardióloga, un gafete dorado que decía, jefa de departamento. Ahora, en el plástico barato sujeto al bolsillo del pecho, se leía el puesto de personal de limpieza. Victoria tomó el carrito con los trapos, la cubeta, salió al pasillo del hotel de 5 estrellas Metropol. Los huéspedes, vestidos con trajes de miles de dólares, pasaban de largo sin mirarla, como si fuera un mueble más. Eso era exactamente lo que ella buscaba, fundirse con el entorno, no llamar la atención, ocultar su rostro. Hacía 4 meses que había salido bajo libertad condicional, tras 2 meses de investigación, 5 años de condena por negligencia médica. El fiscal insistió entonces en un homicidio imprudencial que causó la muerte del paciente. Aunque Victoria sabía la verdad, el director del hospital, el doctor Medina, le había entregado análisis falsos. Cuando todo salió a la luz, la usó como chivo expiatorio. Él tenía dinero, contactos en el Ministerio de Salud, los mejores abogados. Ella no tenía nada. El resultado fue una prisión de seguridad media, la pérdida de su licencia médica, una reputación destruida. La mujer empujó el carrito hacia el salón de conferencias del segundo piso. Hoy se celebraría un gran evento, una convención de la Asociación de Industriales Empresarios. El personal de seguridad ya había colocado los detectores de metales. A su alrededor se movían meseros con guantes blancos. Victoria entró al salón por el acceso de servicio. Todavía no habían empezado a limpiar los estragos del banquete de la noche anterior. Se agachó para levantar una servilleta del suelo, se quedó helada. En la pared colgaba la lista de invitados de honor. Con letras grandes moldeadas se leía, Mauricio Valenzuela. Valenzuela era el hombre que había impulsado la acusación en su contra para salvar al doctor Medina. En aquel tiempo, era subsecretario de Salud, hoy, asesor presidencial en asuntos sociales. Él fue quien autorizó la falsificación de los documentos para hacer pasar la muerte del magnate Andrés Palacios como un error de la cardióloga. Protegió a Medina, lo trasladó a la capital, asegurándole un puesto privilegiado. Victoria se incorporó, apretó el trapo entre sus manos. Así que él estaría aquí. Exhaló despacio, se obligó a sonreír. No, ya no era la mujer ingenua que creía en la justicia. No tenía pasado, ni nombre, ni derecho a sentir emociones. Solo era alguien que limpiaba pisos. Sin embargo, en su pecho crecía un miedo mezclado con una rabia sorda. Faltaban 3 horas para la conferencia. Victoria terminó de limpiar el salón pequeño, bajó a trapear el vestíbulo del primer piso. Allí se encontró con doña Marta, una limpiadora mayor que llevaba 15 años trabajando en el hotel. ¿Qué te pasa, muchacha? ¿Estás pálida?, preguntó doña Marta mientras exprimía el trapeador. ¿Otra vez te regañó el supervisor? No, doña Marta, es solo que no pude dormir, mintió Victoria. El insomnio la estaba matando. Ay, hija, suspiró la anciana. Te vas a tener que acostumbrar. Este hotel no es cualquiera. Los clientes son difíciles. Mira a los que llegaron hoy, todos sintiéndose importantes. Hay uno de traje negro, calvo, con una mancha de nacimiento en la mejilla. Mira al personal como si no fuéramos personas, sino aire. Victoria se puso en alerta. Una mancha de nacimiento en la mejilla era un rasgo inconfundible. ¿En quién la había visto antes? En Víctor Manuel Mendoza, el multimillonario que solía ser el rival de negocios de Palacios. En aquel entonces, él deseaba con desesperación quedarse con los contratos. Según los rumores, tenía un gran interés en la muerte de su competidor. ¿Y no sabe quién es?, preguntó Victoria como si no tuviera importancia. ¿Y quién entiende a esos ricos?, respondió doña Marta con un gesto de desdén. Uno de ellos anda con escoltas, lleva lentes de oro. Hablaba fuertísimo por teléfono. Escuché su apellido. Valenzuela, creo. O algo así. Valenzuela, repitió Victoria. Sí, Valenzuela, exacto, asintió doña Marta.
y al otro, el de la mancha, lo llamaban, no recuerdo si Carlos, no, Víctor. Víctor Manuel. Llegaron juntos. Victoria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Valenzuela Mendoza. Juntos en el mismo lugar después de 5 años medio. No era una coincidencia. Esos dos siempre habían estado coludidos. Mendoza deseaba la muerte de Palacios. Valenzuela se encargó del papeleo para hacer pasar lo que probablemente fue un asesinato por un paro cardíaco tras un bypass. Y la culparon a ella, la cardióloga que atendía a Palacios. Pero ahora, Victoria no podía probar nada. Su palabra contra la de dos hombres tan poderosos no valía nada. Anda, vete a descansar un rato antes de la noche, le aconsejó doña Marta. Después de la conferencia esto va a ser un desastre, no terminaremos ni para el amanecer. Victoria asintió, regresó al cuarto de servicio. Se sentó en una cubeta volteada, se cubrió la cara con las manos, cerró los ojos. En su mente apareció de nuevo aquella sala de cirugía. Palacio sonreía antes de la operación, le decía, doctora, confío en usted. 3 horas después, estaba muerto. Los análisis de coagulación de la sangre eran falsos. Victoria había exigido un segundo peritaje. La citaron en la oficina del director, allí estaba Valenzuela, quien le ofreció un trato, firmar un documento aceptando el error, recibir una compensación económica, renunciar. Ella se negó, terminó tras las rejas. Desde entonces habían pasado 2000 días que le arrebataron todo, su carrera, su familia, su hogar. Su esposo la abandonó al escuchar la sentencia. Su hijo dejó de responder a sus cartas. Sus padres murieron sin verla libre. Salió de prisión con una sola bolsa de lona, unas pocas monedas en el bolsillo, sin profesión, sin casa, sin esperanza. Era imposible volver a ejercer. Le habían revocado la licencia. La etiqueta de criminal la perseguiría siempre. ¿Quién contrataría a una cardióloga con antecedentes penales? But now, en ese cuarto de servicio asfixiante, entre el olor a cloro, los trapos sucios, sintió una repentina determinación, un deseo ardiente de mirar a los ojos a los hombres que destruyeron su vida. Quería saber si aún la recordaban o si su nombre había sido borrado de sus memorias, como una mancha en un mantel blanco. Se puso de pie, se acomodó la bata, salió al pasillo. La conferencia comenzó puntualmente a las 7 de la noche. Victoria limpiaba los pisos del vestíbulo mientras los invitados comenzaban a entrar. Elementos de seguridad, gafetes brillantes, trajes costosos, risas. Ella permanecía en una esquina, fingiendo pulir una mancha en el mármol, observando de reojo a los recién llegados. El primero en pasar fue Valenzuela. Casi no había cambiado. Quizás su cabello estaba más canoso, sus lentes dorados eran más gruesos. Caminaba con arrogancia, con un aire de superioridad, saludando con la cabeza a sus conocidos. Detrás apareció Mendoza, calvo con la mancha en la mejilla izquierda. Era más bajo, robusto, se movía de forma brusca, nerviosa, mirando a todas partes como si temiera ser vigilado. Victoria agachó la cabeza cuando pasaron junto a ella. Los zapatos de charol negro de Valenzuela se detuvieron a 1 metro de su trapeador. Víctor Manuel, ¿recuerdas que nuestra ponencia es en 20 minutos? Preguntó Valenzuela. Lo sé, respondió la voz áspera de Mendoza. Solo iré rápido por un vaso de agua. Siguieron su camino. Victoria levantó la mirada. Sentía los latidos del corazón en la garganta. Los vio alejarse hasta que cruzaron las puertas del salón de eventos. En el salón se habían reunido unas 200 personas. Victoria asomó la mirada a través del cristal de la puerta de servicio. Las lámparas de araña brillaban, había largas mesas con bocadillos, bebidas. Los invitados estaban satisfechos en semicírculo mientras un orador con traje azul hablaba en el escenario. Distinguió a Valenzuela en la primera fila, a su lado a Mendoza, quien sostenía con nerviosismo un vaso de agua. Victoria comenzó a limpiar los vidrios del pasillo para mantenerse cerca. Pasaron 10 minutos, de repente, un grito agudo de mujer, lleno de terror, rompió el ambiente. Luego un golpe seco, algo cayó al suelo. Se escuchó el estallido de un vidrio roto, de inmediato, un murmullo caótico, pasos apresurados.
Victoria soltó el trapo, corrió hacia las puertas del salón. Las abrió de golpe, se detuvo en el umbral. En medio del salón, justo frente al escenario, un hombre yacía en el suelo. Llevaba un traje negro. Su rostro estaba desfigurado por el dolor, sus labios se tornaban azules, apretaba el pecho con desesperación. Victoria lo reconoció al instante. Era Valenzuela. A su alrededor la gente se amontonaba, alguien gritaba, «¡Llamen a una ambulancia!». Los demás solo observaban paralizados por el miedo. Ella se abrió paso a empujones entre la multitud, ignorando las quejas de los presentes, se arrodilló junto a Valenzuela, le tomó la muñeca. No había pulso. «Atrás, del espacio para respirar», ordenó con firmeza. «¿Ya llamaron a emergencias?». «Sí, ya viene», respondió uno de los guardias. «No tiene pulso ni respira», declaró ella con rapidez, evaluando la situación de manera instintiva. «Necesito un desfibrilador». «¿Tienen uno en el hotel?». Alguien del personal asintió, salió corriendo a buscarlo. Victoria desabrochó con agilidad la camisa de Valenzuela, comenzó a realizar las compresiones torácicas. Con fuerza, con ritmo, hundiéndose 5 centímetros en el pecho. No miraba su rostro, no pensaba en quién era. En ese instante, él era solo un paciente cuyo corazón se había detenido. Su deber absoluto era hacerlo latir de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, contaba mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5. El tumulto a su alrededor se silenció. Algunos murmuraban. Escuchó que un invitado preguntaba, «¿Quién es ella?». «¿La de la limpieza?». «Es doctora», intervino una voz de repente. Victoria levantó la vista. Frente a ella estaba Mendoza. La observaba con asombro, una expresión extraña, casi de pánico, reflejada en el rostro. «Doctora Victoria», añadió en un tono apagado. Las manos de Victoria continuaban presionando el pecho de Valenzuela. No se detuvo, aunque sintió un vacío en el estómago. Mendoza la había reconocido. Eso significaba que pronto empezarían las preguntas, llamarían a seguridad, la sacarían del lugar. Pero no podía abandonar a un paciente, incluso si se trataba del hombre que 5 años atrás había firmado su condena. «El desfibrilador, rápido», exigió sin levantar la vista. Una joven del personal administrativo llegó corriendo con el maletín. Victoria lo abrió con manos temblorosas, encendió el equipo. Colocó el sensor en la muñeca de Valenzuela, aplicó las paletas sobre su pecho, verificando la carga. «Descarga», ordenó mientras presionaba los botones. El impulso eléctrico recorrió el cuerpo del hombre. Valenzuela se contrajo, pero el pulso no regresó. Victoria apartó las paletas, retomó las compresiones. «Preparar otra descarga en 2 minutos», indicó, sin dejar de presionar el tórax. En el salón reinaba un silencio absoluto. 200 de las personas más influyentes del país, que hace unos minutos debatían sobre contratos, acciones políticas, ahora contemplaban a una mujer con una bata gris de limpieza que intentaba salvar a su colega. Nadie se atrevía a decir una palabra. Mendoza permanecía de pie junto a ella. Su rostro estaba lívido, haciendo resaltar la mancha en su mejilla. «Doctora Victoria, no esperaba encontrarla aquí», murmuró inclinándose hacia ella. «Silencio, Víctor Manuel», le espetó ella sin interrumpir el masaje cardíaco. «Me está distrayendo». Él guardó silencio, pero no se alejó. El desfibrilador emitió un pitido constante, indicando que estaba listo. «Descarga». El cuerpo de Valenzuela se arqueó. De pronto, el monitor mostró un ritmo sinusal, débil pero constante. Victoria buscó el pulso en la carótida. «El pulso se ha restablecido», suspiró, dejándose caer hacia atrás sobre sus talones. Entre la multitud comenzaron los murmullos, los movimientos. Alguien aplaudió. Victoria no prestó atención. Observaba a Valenzuela. Su rostro recuperaba el tono natural. Sus labios ya no estaban azules. Respiraba con dificultad, pero respiraba. Los paramédicos entraron al salón con una camilla. Victoria se puso de pie, tambaleándose por el cansancio, se apartó. Se apoyó contra la pared, sintiendo el temblor en sus rodillas.
Le dolían los brazos, cada músculo del cuerpo. Los médicos conectaron a Valenzuela a los monitores, le colocaron una máscara de oxígeno, lo subieron a la camilla. Uno de ellos se acercó a Victoria. ¿Usted aplicó la reanimación?, preguntó. Sí, compresiones torácicas, desfibrilador, 2 descargas, respondió ella con sequedad. ¿Cuál es su especialidad? Victoria vaciló. Sintió una punzada de amargura en el pecho. Es cardióloga, murmuró. No tengo licencia activa. El paramédico la miró con sorpresa, pero no hizo comentarios. Asintió, regresó a la camilla. Se llevaron a Valenzuela. Poco a poco, el salón comenzó a vaciarse. Los invitados conversaban entre sí, algunos se acercaban a Victoria para intentar agradecerle. Ella respondía con monosílabos, sin levantar la mirada. Deseaba marcharse de inmediato. Dio media vuelta, caminó hacia la salida de servicio, antes de dar 3 pasos. 2 figuras robustas con trajes oscuros le cerraron el paso. Eran los guardaespaldas de Valenzuela. Disculpe, debe acompañarnos, dijo uno de ellos, un hombre de hombros anchos, expresión severa. ¿A dónde?, preguntó Victoria, sintiendo que el pánico regresaba. El jefe quiere hablar con usted. Necesitamos aclarar lo sucedido. El corazón le dio un vuelco. Podría ser cualquiera, desde la gerencia del hotel hasta los socios de Valenzuela. Miró hacia la salida, luego a los custodios. Era inútil intentar evadirlos. Está bien, voy, suspiró. La llevaron a una oficina privada en el 3er piso. Adentro había sillones de piel, un enorme escritorio, pinturas con marcos dorados. En una esquina, sobre una mesa auxiliar, descansaba una jarra de cristal con agua, varias copas. Victoria se sentó en el borde de uno de los sillones, tensa por la incertidumbre. La puerta se abrió. Entró Mendoza. Cerró tras de sí, despidió a los guardias con un ademán, caminó despacio hacia el escritorio, colocó sobre él un portafolio de piel fina, se sentó frente a ella. Durante unos segundos la observó en silencio, con una mirada pesada, analítica. No ha cambiado, comentó finalmente. Solo está más delgada. Y usted ha ganado peso, replicó Victoria, sin contenerse. Mendoza esbozó una sonrisa que resultó forzada, nerviosa. Sé todo sobre usted. Salió libre hace 4 meses, comenzó a trabajar en este hotel. Y por pura coincidencia, hoy estaba aquí. Justo cuando Valenzuela sufre un infarto. ¿Cree que lo envenené?, inquirió Victoria con frialdad. Llame a la policía si quiere, que le hagan exámenes. No encontrarán nada en su sangre que no sea champaña a bocadillos. Mendoza negó con la cabeza. No me refería a eso. Le salvó la vida. ¿Por qué lo hizo, si él destruyó la suya? Victoria se aferró a los descansabrazos del sillón. Sabía que le harían esa pregunta, pero no tenía una respuesta lógica. ¿Por qué corrió a salvar al hombre que la traicionó? Sintió que la ira crecía en su interior, ira hacia él, hacia ella misma, hacia toda esa situación. Porque soy médica, Víctor Manuel, pronunció con lentitud, marcando cada sílaba. Mendoza bajó la mirada, se frotó el puente de la nariz. Sabe, doctora Victoria, dijo al fin en un susurro. Yo tampoco soy un santo. En el asunto de Palacios, también tengo las manos sucias. Él representaba un obstáculo para mis negocios, su muerte me beneficiaba. Victoria lo observaba fijamente. Sentía la tensión en el aire. Pero yo no ordené que lo mataran, añadió Mendoza con voz trémula. Se lo juro. Todo lo que ocurrió después con la alteración de los análisis fue idea exclusiva de Valenzuela. Cuando lo encaré le planteé mis sospechas, solo me dijo que o estaba con él, o yo sería el siguiente. Miente, exhaló Victoria. Me está mintiendo a la cara. No miento. Tengo cáncer en etapa 3, confesó Mendoza con una sinceridad inusual sombría. Me quedan 6 meses, tal vez un año. Ya no tengo motivos para mentir. Solo quiero limpiar mi conciencia antes de partir. Abrió el portafolio, extrajo una carpeta delgada, la colocó sobre la mesa. Aquí están las pruebas. Es un peritaje forense que mandé realizar en secreto tras el deceso de Palacios.
Ahí se detalla, con absoluta claridad, que antes de morir fue envenenado con una sustancia que alteró su coagulación sanguínea a niveles críticos, provocando el deceso tras el bypass. No fue un error suyo, doctora. Fue un asesinato. Victoria contempló la carpeta, temerosa de tocarla. Había acumulado demasiado dolor, demasiados años de espera. ¿Y si era otro engaño? Otra trampa. ¿Por qué me entrega esto?, preguntó con la voz quebrada. Porque ya no puedo cargar con este peso, contestó Mendoza. Valenzuela se recuperará en el hospital, lo negará todo. Tiene influencia, abogados, pero estos documentos son reales. Firmas, sellos, testimonios. Reuní todo para presentarlo en el momento oportuno, pero nunca llegó. Tuve miedo. Deslizó la carpeta hacia ella. Tómela, haga lo que crea conveniente. Vaya a la fiscalía, a los tribunales o entréguesela a la prensa. Si quiere, úsela para encender una fogata. Mi papel en esto ha terminado. Victoria tomó el expediente con manos trémulas. En la primera página figuraba el dictamen del médico legista, el mismo que en su momento firmó el informe alterado. Pero en esta copia había una anotación manuscrita. El reporte inicial fue modificado por instrucciones de Mauricio Valenzuela. Causa real del deceso: intoxicación aguda que alteró los factores de coagulación. Siento que voy a llorar, murmuró Victoria, sorprendida por sus propias palabras mientras sentía el ardor en los ojos. Pasé 5 años en prisión por algo que jamás cometí. Mi madre murió mientras yo estaba encerrada. Mi padre la siguió poco después. Mi esposo me abandonó, mi hijo me desprecia, ¿y estos papeles estuvieron guardados en su caja fuerte todo este tiempo? Mendoza no respondió. Permaneció con la cabeza baja, viéndose como un anciano enfermo desamparado, lejos de la imagen del magnate influyente que todos temían. Perdóneme, susurró. No tengo otras palabras. Solo perdóneme. Victoria se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Apretó la carpeta contra su pecho, se puso de pie. No puedo perdonarlo, Víctor Manuel, declaró con firmeza. Pero usaré estas pruebas para hacer justicia por mí, por todos los que sufrieron por sus ambiciones, las de su socio. Él no es mi socio, murmuró Mendoza. No me importa, replicó Victoria. Eso ya no tiene relevancia. Giró sobre sus talones, caminó hacia la salida. Doctora Victoria, la llamó Mendoza. ¿Dejará el hotel? Ella se detuvo. Renunciaré mañana. Hoy debo terminar mi turno. El lugar quedó hecho un caos tras el evento. Mendoza sonrió levemente. Es una mujer admirable. Solo soy la limpiadora, Víctor Manuel, contestó Victoria. Alguien que barre los pisos, de vez en cuando, salva una vida. Salió al pasillo, cerró la puerta, se recostó contra la pared. Abrió el expediente una vez más, releyó el párrafo sobre la intoxicación en la sangre. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero esta vez iba acompañada de una sonrisa. Al final del pasillo apareció doña Marta con una cubeta. ¿Qué pasa, Vicky? Te tardaste mucho, comentó la anciana. El segundo piso sigue sucio, el supervisor está de mal genio. Victoria guardó la carpeta en el amplio bolsillo de su bata, se secó el rostro, tomó la cubeta. Ya voy, doña Marta, ya voy. Limpiaremos todo de inmediato. Empujó el carrito. La bata gris, el trapo húmedo, el penetrante olor a cloro. Pero en lo más profundo de su ser, bajo las capas de sufrimiento, humillación, florecía la esperanza. Desconocía lo que depararía el mañana. Los tribunales, la fiscalía, los reporteros, todo aquello le provocaba un temblor de nervios. Pero tenía las pruebas, la verdad la respaldaba. Estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario otra vez. Humedeció el trapo, lo exprimió, comenzó a tallar el mármol. El polvo desaparecía bajo sus manos, igual que se desvanecían los años de dolor. Muy pronto la verdad saldría a la luz, todos sabrían quién era realmente, una persona que sabe perdonar, pero que jamás se rinde. Victoria terminó de limpiar el segundo salón, exprimió el trapo en la cubeta. El agua sucia cayó con un sonido sordo por el desagüe. Se enderezó,
sintiendo un dolor persistente en la espalda. Su turno estaba por concluir, pero no sentía cansancio, su mente seguía revolucionada por los acontecimientos. Entró al cuarto de servicio, se sentó en la cubeta, sacó el expediente. Volvió a examinar el dictamen, fijó la vista en la firma del perito. «Vicky, ¿estás ahí?», se escuchó la voz de doña Marta tras la puerta. Victoria guardó deprisa los documentos en su mochila. «Sí, pase». Doña Marta entró con 2 vasos de té. Dejó uno sobre la mesa inestable, le ofreció el otro a Victoria. «Toma, para que recuperes fuerzas. Aún nos falta el vestíbulo». Victoria recibió el vaso. El té estaba sumamente dulce, casi empalagoso, pero lo bebió con gratitud. El calor recorrió su cuerpo, devolviéndole la vitalidad. «Doña Marta, ¿usted cree en la justicia?», preguntó sin mirarla. La anciana guardó silencio unos instantes antes de suspirar profundamente. «Creo en ella, hija, pero solo en la que construyes con tus propias manos. Sentarse a esperar que el destino castigue a quienes te dañaron es cosa de cobardes». Victoria alzó la vista. La anciana la contemplaba con una fijeza inusual, con una expresión de complicidad. «¿Sabe algo?», preguntó Victoria. «Sé muchas cosas», replicó doña Marta. «Llevo 15 años aquí. He visto a secretarios de Estado, empresarios hasta al presidente. Vienen, hacen sus negocios, se marchan, mientras nosotras nos quedamos a limpiar sus desastres». Hizo una pausa, terminó su té, colocó el vaso en la mesa. «Tú no eres una limpiadora común, Vicky. Lo supe desde tu primer día, cuando limpiabas una habitación. Un huésped se estaba ahogando con una espina de pescado. Corriste, le aplicaste una maniobra, la expulsó. No dije nada para evitarte problemas. Pero hoy, al salvar a Valenzuela, lo confirmé todo. Eres médica, de las buenas. Y pagaste una condena por algo que no hiciste». Victoria apretó el vaso, sus ojos volvieron a humedecerse. «Mi hijo trabaja como investigador en la policía», reveló doña Marta en voz baja. «Él me habló de ti. Hace un año, mientras seguías en prisión, revisó los archivos de tu caso. Me comentó que todo era un montaje de principio a fin, pero no tenían pruebas, sus superiores le ordenaron no entrometerse». Victoria se secó las lágrimas. «Ahora tengo las pruebas», dijo señalando su mochila. «Tengo el peritaje original, los testimonios, las firmas». Doña Marta miró la mochila, luego a Victoria. «¿Sabes qué harás ahora?». «Sí», respondió Victoria. «Iré a la fiscalía, presentaré una denuncia, exigiré que se abra el caso». «¿Y si vuelven a encubrirlo?», inquirió doña Marta. Victoria guardó silencio. Ese temor seguía latente en su interior. Valenzuela era un asesor presidencial de alto rango. Mendoza le había entregado los documentos, pero difícilmente testificaría en un juzgado. Ella no era nadie, una mujer con antecedentes a la que pocos prestarían atención. «Entonces buscaré a los periodistas, escribiré a cada organización de derechos humanos, me plantaré frente a la oficina presidencial con pancartas. No sé qué más deba hacer, pero no me detendré. No después de todo esto». Doña Marta asintió, mostrando un profundo respeto en su mirada. «No me equivoqué contigo». «Gracias, doña Marta», murmuró Victoria. Terminaron su té, regresaron al vestíbulo. Eran casi las 2 de la mañana. El hotel permanecía en calma, solo los guardias recorrían los pasillos, algún huésped regresaba tarde a su habitación. Concluyeron las labores al amanecer. Victoria exprimió el último trapo, desechó el agua, enjuagó la cubeta. Doña Marta ya se había marchado a su casa, ubicada a unos minutos de ahí. Victoria quedó sola en la inmensidad del vestíbulo. Se sentó en uno de los peldaños de la escalinata principal, rodeó sus rodillas con los brazos, contempló el ventanal. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse con los primeros tonos del alba. La ciudad despertaba. Victoria sacó su teléfono. En su lista de contactos solo quedaban 3 números: su exesposo, su hijo, el abogado que llevó su defensa. Decidió marcarle a este último. «Bueno», respondió una voz somnolienta al otro lado de la línea. «Abogado Alejandro», habla Victoria.
Hubo un breve silencio. Al parecer, el litigante la reconoció. Doctora Victoria, salió hace apenas 4 meses, contestó. Tengo las pruebas originales que demuestran mi inocencia. El dictamen pericial firmado por el mismo legista que falsificó el informe. ¿Cuáles originales? ¿De dónde los obtuvo? El abogado pareció despertar por completo. Me los entregó Mendoza, explicó Victoria, omitiendo detalles. Coincidimos anoche. Víctor Manuel Mendoza. Se percibió incredulidad en la línea. Él mismo, aseguró Victoria. Licenciado, ¿puede ayudarme? Quiero solicitar la revisión del caso, limpiar mi historial, recuperar mi cédula profesional. El abogado guardó un prolongado silencio. Victoria escuchaba su respiración pesada mientras analizaba la situación. Esos casos no se ganan con facilidad, advirtió finalmente. Valenzuela es un hombre sumamente influyente. Si descubre lo que planea, utilizará todo su poder en su contra. Podrían fabricarle otro delito o algo peor. Está hospitalizado, licenciado, sufrió un infarto. No está en condiciones de actuar ahora, argumentó Victoria. Pero sus allegados sí, sus socios, asistentes, contactos en las altas esferas. Está corriendo un gran riesgo, doctora. Ya lo perdí todo, licenciado. A mis padres, a mi esposo, a mi hijo, mi carrera, mi casa, mi porvenir. No tengo nada más que perder, excepto la oportunidad de hacer justicia. Si no me ayuda, buscaré a los medios de comunicación mañana mismo. El abogado suspiró. Venga a mi oficina mañana a las 11. Traiga toda la documentación. Veremos qué se puede hacer. Gracias de verdad, expresó Victoria aliviada. Colgó, apoyó la espalda contra el frío mármol del peldaño. El temor seguía ahí, instalado en su pecho, dificultándole la respiración. Permaneció sentada hasta el amanecer, observando cómo el sol se elevaba sobre los tejados, cómo se encendían las luces de las ventanas, cómo la ciudad iniciaba su jornada. A las 8 de la mañana, subió a la oficina de recursos humanos. El jefe, un hombre robusto con un gesto de desagrado, revisaba unos papeles. ¿A qué vienes?, preguntó levantar la vista. A entregar mi renuncia, anunció Victoria. Me voy. El administrador la miró con extrañeza. ¿Por qué? Apenas llevas 4 meses. Ni siquiera has concluido el periodo de prueba. Tengo otros planes, declaró ella con frialdad. Regresaré a mi profesión. ¿A qué profesión?, se mofó el hombre. Aquí eres del personal de limpieza. ¿Te refieres a tu carrera de medicina? Con tus antecedentes, ningún hospital te dará empleo. Victoria colocó sobre el escritorio la carta de renuncia que redactó durante la madrugada. Me darán empleo, afirmó con seguridad. Y será muy pronto. El jefe se limitó a encogerse de hombros, firmó el documento, se lo devolvió. Pasa a tesorería por tu liquidación. Tienes 2 horas para vaciar tu casillero, entregar el uniforme. Victoria asintió, se retiró. Dedicó sus últimas 2 horas en el hotel a recorrer los pasillos, los salones, como una despedida silenciosa. Experimentaba una sensación extraña, casi sentía nostalgia. En esos 4 meses se había habituado al aroma a cloro mezclado con fragancias florales, al mármol brillante, a los detalles dorados. Se había acostumbrado a ser invisible, a esconderse del mundo. Pero el tiempo de ocultarse había terminado. Entró al cuarto de servicio, se quitó la bata gris, la colocó en el estante. Se puso su chaqueta vieja, tomó su mochila. Era libre. Alguien llamó a la puerta. Adelante, dijo Victoria. La puerta se abrió, apareció un desconocido. Doctora Victoria, indagó. Le escucho, respondió ella con cautela. Mi nombre es Alejandro. Soy el asistente de Mauricio Valenzuela, se presentó el sujeto extendiendo la mano. Victoria no respondió al saludo, la mano del hombre quedó suspendida en el aire. La seguridad me informó que una cardióloga le salvó la vida, continuó Alejandro bajando el brazo. El licenciado Valenzuela desea expresarle su agradecimiento en persona. Dígale que no es necesario, replicó ella con indiferencia. Él insiste,
argumentó el asistente en tono conciliador. Se encuentra en el hospital privado de la zona, en la sección preferencial. Puedo llevarla en este momento, no nos tomará mucho tiempo. Además, mencionó que tiene una propuesta importante para usted. Victoria se quedó inmóvil. Sintió un impulso irrefrenable de rechazar la invitación y expresarle su desprecio. Sin embargo, tras meditarlo un instante, cambió de parecer. De acuerdo, accedió. Iré. Victoria ingresó a la habitación preferencial. Valenzuela yacía en una cama impecable, conectado a diversas sondas monitores. Se veía demacrado pálido sin sus habituales lentes de oro. Al verla entrar, esbozó una sonrisa forzada. Doctora Victoria, por favor, tome asiento, susurró señalando una silla. Ella permaneció de pie a unos metros de distancia, sujetando con firmeza su mochila. ¿Deseaba hablar conmigo, Mauricio?, inquirió con tono gélido. Quería agradecerle. Me devolvió la vida. El hombre tosió, mostrando signos de dolor. Sé perfectamente quién es usted. No olvido lo que le causé. Es una culpa que me ha atormentado. ¿Le ha atormentado?, cuestionó Victoria con la voz temblando de coraje. ¿Y qué hay de mi madre, que falleció mientras yo estaba en una celda? ¿O de mi padre, que no resistió para verme libre? ¿O de mi hijo, que hoy se niega a dirigirme la palabra? Valenzuela cerró los ojos, dejando escapar una lágrima. Lo solucionaré todo, prometió en un susurro. Haré que le devuelvan su cédula, limpiaré sus antecedentes, le daré una indemnización económica. No me interesa, interrumpió ella con dureza. Sacó el expediente de su mochila, se lo mostró. Tengo aquí las pruebas originales, los peritajes forenses, las firmas que demuestran su culpabilidad. Presentaré la denuncia ante la fiscalía. El hombre abrió los ojos con evidente temor. Doctora, podemos llegar a un acuerdo, suplicó con dificultad. Ya tuvimos un acuerdo hace 5 años medio, recordó ella. Me dio a elegir entre firmar una mentira o ir a prisión. No firmé, pagué la condena. Ahora soy yo quien propone las condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó él con un hilo de voz. Acepte su responsabilidad ante el juez de manera voluntaria. A cambio, no solicitaré prisión efectiva, sino una pena condicional. Para un anciano con problemas cardíacos, eso es clemencia, sentenció Victoria. Si se niega, estas pruebas llegarán a cada medio de comunicación autoridad competente. Entonces todos pagarán las consecuencias. Usted, Mendoza, el doctor Medina. Se dirigió a la salida, abrió la puerta, lo miró por última vez. Tiene 3 días, Mauricio. Y cerró tras de sí. Un mes más tarde se llevó a cabo el proceso judicial. Valenzuela admitió su culpabilidad. Mendoza testificó en su contra. El doctor Medina fue detenido en la capital. Victoria fue declarada inocente de todos los cargos. Su historial quedó limpio, le restituyeron su cédula profesional. Mientras se encontraba en las escalinatas del tribunal, un joven se aproximó a ella. Era su hijo. Mamá, por favor, pronunció con la voz entrecortada. Perdóname, fui un tonto al dudar de ti. Victoria no pudo contener las lágrimas. Se fundieron en un abrazo en plena vía pública, sin importarles las miradas de los transeúntes. A la semana siguiente, recibió una propuesta para incorporarse a un reconocido centro de cardiología, una clínica de prestigio con un sueldo extraordinario. Sin embargo, declinó la oferta, decidió regresar al hospital público de la ciudad, al mismo pabellón de cardiología donde solía laborar, ocupando su antiguo consultorio. ¿Por qué elegiste ese lugar?, le preguntó doña Marta cuando se encontraron en un parque semanas después. Porque, doña Marta, respondió Victoria con una sonrisa, la verdadera labor médica no solo se ejerce en los grandes hospitales privados. Mi lugar está aquí, donde más me necesitan. ¿Y ya no vas a limpiar el vestíbulo?, bromeó la anciana guiñándole un ojo. Ya tendrán a alguien más para eso, rió Victoria. Ahora estoy exactamente donde debo estar.